Pensé que la rutina nos estaba apagando, hasta que descubrí lo que hacía cuando yo no estaba. La primera vez que lo pensé fue un martes cualquiera, de esos que se sienten iguales a todos los demás. Me desperté antes que ella, preparé café, dejé su taza servida como siempre y me fui a trabajar con la sensación extraña de que nuestra vida se había convertido en una coreografía perfectamente ensayada. Desayuno rápido, mensajes cortos durante el día, una llamada breve por la tarde, cena frente al televisor y luego cada uno mirando su celular hasta quedarnos dormidos. No había peleas, no había drama, pero tampoco había chispa. Era como si estuviéramos cumpliendo un contrato silencioso. Al principio pensé que era normal. Llevábamos 6 años juntos, compartíamos un departamento pequeño pero acogedor y habíamos pasado momentos difíciles que nos habían unido más. O al menos eso creía yo. Sin embargo, algo empezó a cambiar de forma tan sutil que casi no lo noté. Ella comenzó a decir que necesitaba más espacio. Que quería retomar hobbies, salir más con amigas, hacer cosas por su cuenta. Yo la apoyé, porque me parecía sano. Incluso me sentí culpable por haber pensado que la rutina era culpa de ambos. Lo raro no fue que saliera más. Lo raro fue que dejó de contarme detalles. Antes me decía a qué cafetería iba, qué película veía con sus amigas, qué chismes escuchaba. De pronto, sus respuestas se volvieron generales. Todo bien, lo de siempre, nada interesante. Y cuando le preguntaba algo más específico, cambiaba de tema con una sonrisa tranquila que me hacía sentir exagerado por insistir. Una noche regresé antes de lo previsto porque se canceló una reunión en el trabajo. No le avisé. Pensé en sorprenderla con comida para llevar y una botella de vino. Mientras subía las escaleras del edificio, me di cuenta de que las luces del departamento estaban apagadas. Eran apenas las 8. Me extrañó, pero asumí que habría salido. Metí la llave en la cerradura y, cuando abrí la puerta, escuché un ruido rápido, como si algo se hubiera cerrado de golpe. Me quedé quieto en el umbral, con el corazón acelerado sin saber por qué. El departamento estaba oscuro, pero la luz del baño se filtraba por debajo de la puerta. Di un paso, luego otro, tratando de no hacer ruido, y fue entonces cuando escuché su voz, susurrando. No era el tono que usaba conmigo. Era más bajo, casi íntimo. Sentí un nudo en el estómago y mi mente empezó a imaginar cosas que no quería imaginar. Me acerqué despacio y, justo cuando iba a tocar la puerta, la cerradura giró desde adentro. Ahí es donde todo cambió. Ella salió con el celular en la mano y una expresión que tardó medio segundo en acomodarse. Me miró como si hubiera visto un fantasma. Yo levanté la bolsa con la comida y traté de sonreír. Pregunté con quién hablaba. Respondió que era una compañera del trabajo, que estaban organizando algo. Me besó rápido y tomó la comida de mis manos como si nada hubiera pasado. Pero el rubor en sus mejillas y el brillo extraño en sus ojos no coincidían con la naturalidad que intentaba mostrar. Esa noche no mencioné nada más. Me convencí de que estaba siendo paranoico. Sin embargo, desde ese día empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. El celular siempre boca abajo. La pantalla bloqueada con un código nuevo. Sonrisas pequeñas cuando le llegaban mensajes. Y sobre todo, ese cambio de energía cuando yo entraba en una habitación. Intenté hablarlo de forma madura. Le dije que sentía que estábamos distantes. Que extrañaba como éramos antes. Ella me tomó las manos y me aseguró que me amaba, que solo estaba pasando por una etapa de búsqueda personal. Me pidió paciencia. Yo se la di. Pero la duda es como una gotera en el techo, al principio apenas molesta, luego no te deja dormir. Empecé a quedarme despierto más tiempo, fingiendo estar concentrado en la televisión mientras observaba de reojo. Noté que algunas noches se llevaba el celular al baño incluso cuando no tenía notificaciones. Que borraba conversaciones. Que se arreglaba más cuando decía que iba al gimnasio. Un viernes me dijo que dormiría en casa de una amiga porque habían planeado una noche de películas. Me pareció bien. Incluso le dije que disfrutara. Pero algo en su forma de evitar mi mirada me hizo decidir que esa vez no me quedaría quieto. Esperé 20 minutos después de que salió y bajé al estacionamiento. Vi que su auto no estaba. Conduje sin rumbo claro, solo siguiendo la intuición absurda de que encontraría algo. Pasé por la casa de la amiga que mencionó. El auto no estaba allí. Sentí un golpe seco en el pecho, una confirmación silenciosa de lo que temía. La llamé. No contestó. Le escribí preguntando si todo estaba bien. Respondió una hora después con una foto borrosa de palomitas y una pantalla encendida de fondo. Todo perfecto, dijo. Pero algo en la imagen no cuadraba. El fondo no se parecía a la sala de su amiga. Era más amplio, más moderno. Esa noche casi no dormí. Cuando volvió al día siguiente, actuó normal. Demasiado normal. Me abrazó, me contó una historia detallada de la película que habían visto, incluso imitó una escena graciosa. Si no hubiera ido a comprobar lo del auto, le habría creído sin dudar. Empecé a cuestionarme a mí mismo. Pensé que tal vez estaba buscando problemas donde no los había. La rutina puede hacer que uno imagine cosas, que proyecte inseguridades. Me repetía que si realmente estuviera haciendo algo grave, yo lo notaría sin lugar a dudas. Pero en el fondo ya lo estaba notando.
Decidí observar sin confrontar. Durante las siguientes semanas me convertí en un experto en pequeños gestos. El tiempo exacto que tardaba en responder ciertos mensajes. Las veces que sonreía sin darse cuenta al mirar la pantalla. Las ocasiones en que decía que tenía reuniones de último momento. Un domingo, mientras ella se duchaba, su celular vibró sobre la mesa. No suelo invadir la privacidad de nadie, pero esa vez sentí que necesitaba una respuesta. La pantalla se iluminó con un nombre que no reconocí, acompañado de un corazón azul. El mensaje decía, hoy tampoco podrás quedarte. Mi estómago se hundió. No desbloqueé el teléfono. No hacía falta. La pregunta lo decía todo. Dejé el aparato exactamente en el mismo lugar y me senté en el sofá tratando de controlar la respiración. Cuando salió del baño, me habló de planes para la tarde como si nada. Yo asentí, sintiendo que estaba viendo a una desconocida. Esa noche no la enfrenté. Quería estar seguro, quería entender qué significaba exactamente ese mensaje. Podía ser cualquier cosa, me decía. Un malentendido. Un amigo exagerado. Pero sabía que me estaba mintiendo, y eso dolía más que cualquier otra posibilidad. 2 días después, fingí tener que trabajar hasta tarde. En realidad, salí temprano y me quedé estacionado cerca del edificio. A las 7 la vi salir, vestida con una blusa que yo no había visto antes. Se subió al auto y condujo hacia el centro. La seguí a distancia, con el corazón golpeando tan fuerte que pensé que me desmayaría. Se detuvo frente a un edificio alto, de esos con recepción elegante. Esperé unos minutos antes de bajar. La vi entrar. Caminé hasta la puerta fingiendo hablar por teléfono y pregunté en recepción por el nombre que había visto en el mensaje. El recepcionista me dijo que esa persona vivía en el piso 12. No subí. No tenía el valor. Me quedé en la acera, mirando las ventanas iluminadas, preguntándome en cuál de ellas estaría ella. Sentí rabia, tristeza y una especie de vacío que me dejó sin fuerzas. Pensé en subir, en tocar la puerta, en enfrentarla allí mismo. Pero algo me detuvo. Tal vez necesitaba escuchar la verdad de su propia boca. Regresé al departamento antes que ella. Me senté en la oscuridad y esperé. Cuando entró, traía el cabello ligeramente desordenado y una expresión relajada que se borró al verme sin luces encendidas. Me preguntó qué hacía en casa tan temprano. Le respondí que la estaba esperando. No grité. No la insulté. Solo le pregunté quién era él. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que dijera una sola palabra. Intentó explicar que no era lo que parecía, que solo necesitaba sentirse viva otra vez, que nuestra relación se había convertido en costumbre. Cada frase era un golpe. Me dijo que no planeaba dejarme. Que lo veía como algo temporal. Que conmigo tenía estabilidad, historia, futuro. Con él solo emoción. Esa frase fue la que terminó de romper algo dentro de mí. No quería ser el lugar seguro mientras buscaba adrenalina en otro lado. Le pregunté desde cuándo. Bajó la mirada. Hace casi 1 año, respondió. 1 año entero viviendo en una mentira cuidadosamente construida. Dormimos en habitaciones separadas esa noche. Yo no dormí en absoluto. Pensé en todas las veces que dudé de mí mismo, en cómo me convencí de que la rutina era el problema cuando en realidad era la deslealtad. Pensé en el hombre que había sido, en cómo poco a poco fui aceptando menos atención, menos cariño, menos verdad. Al día siguiente, le dije que se fuera. No hubo drama. Solo cansancio. Empacó algunas cosas y salió con los ojos rojos. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue distinto al de antes. No era el silencio tenso de las sospechas, sino uno pesado pero honesto. Las semanas siguientes fueron difíciles. Extrañaba su presencia incluso sabiendo todo. La costumbre pesa más de lo que uno admite. Pero también empecé a notar algo, respiraba mejor. No tenía que revisar gestos, ni analizar mensajes, ni preguntarme si estaba exagerando. La verdad, por dolorosa que fuera, me devolvió algo que había perdido, claridad. Meses después supe, por amigos en común, que la relación con él no duró. Que al final él tampoco quería algo serio. No sentí satisfacción. Solo confirmé que yo había sido el refugio mientras ella exploraba otra vida. A veces me pregunto si realmente fue la rutina la que nos apagó o si simplemente dejó al descubierto lo que ya no funcionaba. Tal vez la rutina no destruye las relaciones, solo revela donde hay grietas. Hoy vivo en el mismo departamento, pero lo siento diferente. Cambié los muebles de lugar, pinté una pared, adopté un perro. Son cambios pequeños, pero simbolizan algo más grande. Entendí que la confianza no es un lujo, es la base. Y que cuando alguien empieza a actuar como si tuviera una vida paralela, no es imaginación, es intuición pidiendo ser escuchada. Si algo aprendí de todo esto es que el miedo a perder a alguien no puede ser más fuerte que el respeto por uno mismo. Durante 1 año dudé de mi percepción porque quería creer que todo estaba bien. Ahora sé que cuando algo se siente extraño, generalmente lo es. La rutina no nos estaba apagando. Lo que nos estaba apagando era la mentira creciendo en silencio mientras yo preparaba café cada mañana creyendo que compartíamos la misma historia. Actualización.
Han pasado poco más de 3 meses desde que la eché del departamento y corté todo. Al principio pensé que lo peor ya había pasado, que lo único que quedaba era acostumbrarme al silencio y aprender a dormir sin escuchar su respiración al lado. Me equivoqué. Lo que vino después fue más raro, más incómodo, y sobre todo más difícil de explicar sin que suene a película barata. Los primeros días me movía en automático. Ir al trabajo, volver, comer cualquier cosa, lavar un plato, dejar otro en el lavadero y decirme mañana lo hago. Puse su ropa en bolsas, guardé objetos que tenían su olor y los metí al fondo del closet, como si ocultándolos también escondiera la rabia. Cambié el lugar del sofá, moví la mesa, compré cortinas nuevas. Todo para que el departamento dejara de parecer nuestro y empezara a parecer mío. Ella intentó escribirme varias veces. Primero mensajes largos, después audios llorando, después cosas cortas tipo solo quiero hablar. No respondí. No por orgullo, sino por miedo. Temía que me convenciera, que me dijera 2 frases bonitas y yo volviera a creer en una versión de ella que ya no existía. Un viernes, como a las 11 de la noche, tocaron la puerta. Me asomé por la mirilla y era ella. No traía maleta ni nada, solo una bolsa de papel arrugada en la mano. Abrí por reflejo, pero me quedé bloqueado. Tenía la cara pálida, los ojos hinchados, y una expresión distinta, no era de te extraño, era de necesito decirte algo y no sé cómo. No vengo a pedirte que volvamos, dijo apenas entró. Por favor, solo escúchame. No sé por qué la dejé pasar. Tal vez porque por primera vez no estaba actuando como si todo fuera normal. Se sentó en la punta del sofá como si el departamento fuera ajeno. Yo me quedé de pie. Me dijo que la relación con el tipo del edificio se había roto y que no quería hablar de eso. Luego respiró hondo, miró hacia la mesa de centro y soltó lo que me heló la sangre. Hay algo que no te conté. Y es peor que lo otro. Ahí fue donde sentí esa sensación exacta de cuando estás en la parte alta de una montaña rusa y el carrito se queda un segundo suspendido antes de caer. Mi cabeza ya había aceptado una traición. ¿Qué podía ser peor? Pensé 1000 cosas en 2 segundos, deudas, problemas legales, embarazo, alguna enfermedad. No dije nada, solo la miré. Se le quebró la voz. Yo no solo te mentí por él. Yo te mentí por mí. Y te usé. Dijo te usé y me ardió el pecho. Me senté frente a ella, pero mantuve distancia. Le pedí que hablara claro. Me contó que hacía casi un año, cuando comenzó a salir más y a pedirme espacio, no fue solo para sentirse viva. Fue porque había empezado a ir a un lugar específico, un grupo de reuniones. No era terapia de pareja, no era iglesia. Era algo como círculo de crecimiento, lo llamó. Gente que se juntaba a hablar de relaciones conscientes, energía, apego, liberarse de la rutina. Yo me reí por dentro, pero no lo mostré. ¿Y eso es lo peor? Pregunté, seco. Negó con la cabeza. En ese grupo conocí a gente que me metió ideas, y a una mujer que se volvió mi guía. Ella decía que yo estaba apagada porque yo te daba más de lo que recibía. Que yo era la que sostenía la relación. Que tú, sin querer, me absorbías. Me quedé mirándola, incrédulo, porque si algo hice yo fue apoyar todo, su trabajo, sus planes, sus salidas. No vengo a discutir eso. Vengo a decirte lo que hice con esa gente, continuó. Me convencieron de que si quería recuperarme, tenía que probar que podía tener control sobre mi vida. Control sobre lo que me dolía, y sobre lo que me daba seguridad. Me estaba hablando como si estuviera leyendo un guión. Pero su cara era real. Entonces sacó de la bolsa de papel un sobre manila, de esos de oficina, y lo puso en la mesa. Esto es tuyo. Yo lo tuve todo este tiempo. Le pregunté qué era. No respondió. Solo empujó el sobre hacia mí con dedos temblorosos. Lo abrí. Eran copias impresas. Extractos bancarios. Capturas de pantalla de mi correo. Un listado con mis horarios, mis rutinas, mis salidas. Incluso había fotos tomadas desde lejos, yo caminando hacia mi oficina, yo entrando al gimnasio, yo esperando en la fila de una cafetería. Sentí que se me secaba la boca. ¿Qué es esto? Pregunté, y mi voz no sonó como la mía. Ella empezó a llorar, pero no de forma dramática. Era como si se le escapara el aire. Yo les di acceso. Al principio fue para ordenar ideas. Después fue para comprobar cosas. Después fue para que me ayudaran a no sentir culpa. Tardé en entenderlo. Me costó procesar que durante meses alguien había estado recolectando información sobre mí, y que ella lo había permitido. Me dijo que la guía le decía que no era espionaje, que era ver la realidad sin filtros, que yo también seguro ocultaba cosas. Me dijo que la convencieron de instalar una aplicación en mi laptop cuando yo se la prestaba. Que por eso a veces mi computadora se sentía más lenta. Que por eso algunas sesiones se cerraban solas. Que por eso una vez me apareció un intento de inicio de sesión y pensé que era un error. Yo me levanté de golpe. Me temblaban las manos. Sentí una mezcla de asco y miedo. La infidelidad ya me había dolido, pero esto era otra cosa, era invasión. Era plan. ¿Quiénes son? Le dije. ¿Dónde viven? ¿Qué quieren? Ella negó con la cabeza.
Yo no sabía que iba a llegar tan lejos. Ellos decían que era para liberarme, pero empezaron a pedirme más. Me preguntaban cuánto ganabas, cuánto tenías ahorrado, si tenías deudas, si tus papás te ayudaban. Yo pensaba que era normal hablar de finanzas en una relación, pero era como si estuvieran armando un mapa. Me acerqué a la mesa y vi algo que me terminó de encender la alarma. Había una carpeta con mi firma escaneada. Mi firma. ¿Por qué tienen esto? Ella se tapó la cara. Porque yo iba a firmar algo por ti. Eso fue el golpe real. Me senté otra vez, lento, sintiendo que el piso se movía. Le pregunté qué iba a firmar. Me dijo que la guía le presentó a un hombre que ayudaba a invertir y que la idea era proteger dinero en algo a nombre de ambos, pero que en realidad era un documento para abrir una línea de crédito. A mi nombre. Sin que yo supiera. Ahí entendí por qué dijo es peor. La miré y, por primera vez desde que todo explotó, no sentí tristeza. Sentí frío. ¿Lo hiciste? Pregunté. No, dijo rápido. No llegué a hacerlo. Por eso vengo. Porque me di cuenta, porque me asusté. Porque ese tipo me dijo que si tú no firmabas, igual se podía. Y ahí entendí que esto no era ayuda, era una trampa. Respiré hondo. Intenté no perder el control. Le pedí que me dijera nombres. Me dijo el de la guía, se llamaba Verónica. Ese nombre se me quedó grabado por la seguridad con la que lo dijo. Me dio el nombre del inversionista, Iván. Y me dijo que se juntaban en un local cerca de una avenida principal, un lugar que parecía centro de yoga. También me dijo algo que me dejó la piel erizada. Ellos sabían que tú me ibas a dejar por lo del otro. Y aún así me decían que era mejor que pasara, porque así tú ibas a sentir culpa y yo podía recuperar poder. Me dieron ganas de reír, pero no me salió. Me dieron ganas de vomitar. Le dije que se fuera. Me pidió que fuera con ella a la policía. Me negué al principio, porque no quería verla más, pero cuando me di cuenta de lo que significaba todo ese paquete de papeles, supe que no era un asunto de corazón roto. Era un asunto de seguridad. Esa misma madrugada revisé mi laptop, cambié todas mis contraseñas, activé verificaciones, llamé al banco, pedí reportes. Me sentí ridículo por no haberlo hecho antes, por haber creído que la peor versión de una traición era una cama compartida con otro, cuando en realidad podía ser algo mucho más calculado. Al día siguiente fuimos a la comisaría. Ella llevaba los nombres escritos en una hoja, temblando como si fuera a desmayarse. Yo no confiaba en ella, pero confiaba en los documentos. Los entregué. Hicimos la denuncia. Nos dijeron que no era el primer caso de grupos que mezclaban manipulación emocional con estafas. Me sugirieron hacer una denuncia adicional por suplantación si encontraba movimientos raros. En la salida, ella quiso hablar conmigo otra vez. Me dijo que sabía que no merecía nada, que aceptaba que yo la odiara, pero que quería hacer lo correcto al final. No le respondí. Solo le dije algo que me salió desde un lugar muy seco. Lo correcto habría sido hacerlo desde el principio. Esa tarde volvió a tocar mi puerta. Yo no abrí. Me mandó un mensaje diciendo que se iba a ir de la ciudad por un tiempo. Que iba a quedarse con una tía. Que estaba dispuesta a declarar si la llamaban. No respondí. La bloqueé. Durante los siguientes días viví con la paranoia de que alguien podía abrir cuentas, pedir préstamos o hacer movimientos con mis datos. Me tocó aprender de golpe cosas que nunca pensé aprender, revisar mi historial crediticio, poner alertas, confirmar que mi firma no estaba en ningún lado. Me sentía como un tipo que de pronto descubrió que había vivido con una bomba debajo de la cama y que solo por suerte no explotó. Una semana después recibí un correo de un número desconocido. No decía mucho. Solo, deja de meterte donde no te llaman. Adjunto venía un documento en blanco, pero el asunto del correo era mi dirección completa. Mi dirección actual. Ahí me dio miedo de verdad. No le conté a nadie de inmediato. No quería sonar loco. Pero esa noche vi un auto estacionado frente al edificio por más de una hora. No hice nada. Me quedé mirando desde la ventana con las luces apagadas. Cuando finalmente arrancó, anoté la placa. Al día siguiente volví a la comisaría con ese correo y la placa. Me dijeron que lo anexarían. Me recomendaron no enfrentar a nadie por mi cuenta. Me dijeron que cambiara cerradura si podía. Eso hice. Cambié la cerradura, agregué un seguro extra, y durante un tiempo dejé una lámpara con temporizador para que pareciera que había gente en casa. 2 semanas después, pasó algo que me terminó de convencer de que, aunque suene exagerado, me salvé por poco. Recibí una llamada del banco preguntando si yo había solicitado una ampliación de crédito. Alguien lo intentó. No pudieron porque ya había activado una alerta, pero lo intentaron. Me temblaron las piernas cuando colgué. Me senté en el piso del pasillo como si el cuerpo se me hubiera quedado sin batería. Esa noche, por primera vez, le respondí a un mensaje de ella. No por cariño, sino por necesidad. Le pregunté si había hablado con esa gente después de la denuncia. Me dijo que sí, que la buscaron, que la presionaron, que le dijeron que ella era la que se iba a meter en problemas. Me dijo que por eso se estaba yendo, porque tenía miedo. No me dio lástima. Me dio rabia.
Pero también entendí algo, ella se metió en algo que no supo controlar, y yo fui parte del paquete. Un mes después me llamaron para ratificar la denuncia y aportar más datos. Me dijeron, sin prometer nada, que estaban investigando a varias personas por estafas similares. No me dieron detalles, pero el tono era serio. Ese día salí de ahí con una sensación rara, por fin estaba haciendo algo concreto, no solo sobreviviendo emocionalmente. En medio de todo eso, yo seguía con mi vida. Trabajaba, caminaba, intentaba comer mejor. Un sábado adopté un perro, algo que me había negado durante años porque ella decía que era mucha responsabilidad. Lo llamé Rocco. No por nada especial, solo porque el nombre me sonó fuerte, terco, como yo quería volver a sentirme. Tener que sacarlo a pasear me obligó a salir, a respirar, a hablar con vecinos. Rocco se convirtió en una rutina nueva, una que no dolía. Y acá viene el cierre real, lo que hace que yo hoy pueda decir ya fue. Hace 2 semanas, una noche cualquiera, recibí una llamada de un número privado. Contesté por inercia. Una voz de mujer dijo mi nombre completo con una calma que me dio escalofríos. Sé que estás enojado, dijo. Pero tú y yo no tenemos que ser enemigos. Supe al instante que era ella, Verónica. La guía. Me quedé mudo. Me agarré el borde de la mesa como si necesitara sostenerme. Tu ex se puso nerviosa y te asustó con historias, continuó. Ella siempre fue inestable. Tú pareces un hombre inteligente. Podemos arreglar esto si dejas de mover papeles. Ahí me hirvió la sangre. Le dije que no volviera a llamarme, que todo estaba denunciado. Se rió suavemente, como si yo fuera un niño. Solo te aviso algo, cuando uno mira detrás de la cortina, a veces ve cosas que no puede desver. Cuídate. Colgó. No dormí esa noche. Pero, a diferencia de antes, no me quedé paralizado. A la mañana siguiente fui directo a la comisaría con el registro de llamadas, hice la denuncia por amenaza y pedí que quedara constancia. También me asesoré legalmente. No voy a entrar en detalles porque no quiero jugar al héroe ni vender humo, pero sí hice lo que tenía que hacer, documentar todo, no responder más, no actuar impulsivamente. A los pocos días, me informaron que habían detenido a 2 personas relacionadas a un caso de estafa con el mismo centro. No me dijeron si eran ellos, pero me dijeron que la investigación avanzaba. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, solté el aire como si lo hubiera estado conteniendo desde hace un año. No volví a saber de mi ex. Un amigo en común me dijo que se fue a otra ciudad, que cambió de trabajo, que está intentando rehacer su vida. No pregunté dónde. No me importa. No la odio, pero no la quiero cerca. Para mí se convirtió en una lección dolorosa, a veces la traición no solo te rompe el corazón, también te pone en peligro de formas que no imaginas. Si alguien está leyendo esto y siente que su pareja esconde cosas, que la vida se les volvió un guión raro, no te digo espía, no te digo obsesiónate. Te digo, protégete. Cuida tus claves, tu información, tu intuición. Porque yo pensaba que la rutina nos estaba apagando, y lo que estaba pasando era que alguien, mientras yo no estaba, estaba abriendo una puerta que podía haberme arruinado la vida entera. Hoy, con el perro durmiendo a mis pies y el departamento por fin sintiéndose mío, puedo decir algo que antes me parecía imposible, no extraño la relación. Extraño la idea que yo tenía de ella. Y eso, por fin, se me está pasando.